Hoy hablaremos acerca de los ascensos, descensos y planeos desde el punto de vista aerodinámico, es decir, analizando las fuerzas que actúan en cada una de estas maniobras. Sin embargo, antes de iniciar con estas debemos analizar lo que es el vuelo recto y a nivel a velocidad constante. En esta maniobra todas las fuerzas que actúan sobre la aeronave se encuentran en equilibrio, es decir, que la sustentación igual al peso y el empuje igual a la resistencia, lo que nos da una sumatoria de fuerzas igual a cero. Esto no significa que todas las fuerzas sean iguales entre sí, ya que sustentación y peso son significativamente más grandes que empuje y resistencia. Y aunque sea intuitivo pensar que la sustentación y el peso se igualan al igual que el empuje y la resistencia se igualan, esto no siempre es así. Para ello vamos a analizar el vuelo lento. En este caso tenemos una aeronave que se encuentra con una actitud de cabeceo arriba y sin embargo describe una trayectoria de vuelo recto y a nivel, y vamos a suponer que tiene una velocidad constante. Veamos entonces las fuerzas que actúan sobre esta aeronave. Tenemos la fuerza aerodinámica, que en este caso actúa perpendicularmente a la cuerda del perfil. Tenemos el peso, que siempre actúa hacia el centro de la Tierra, y en este caso la fuerza aerodinámica la podemos dividir en dos componentes. Un componente vertical, que al ser este perpendicular a la trayectoria de vuelo sería la sustentación efectiva, y otra parte de la fuerza aerodinámica, que es el componente horizontal, en este caso en contra de la trayectoria de vuelo. Por definición entonces sería la resistencia inducida. Tenemos por otro lado la resistencia parásita, que se ejerce en sentido contrario a la trayectoria del vuelo, y el empuje, que actúa a través de la línea de empuje, es decir, manteniendo el eje de simetría de la aeronave. Si analizamos el empuje también lo podríamos dividir en dos componentes. Un componente horizontal actuando como empuje efectivo, es decir, en el sentido de la trayectoria de la aeronave, y otra parte del empuje aplicada hacia arriba, en este caso de alguna forma ayudando a la sustentación a vencer al peso. Por lo tanto, podríamos deducir que todas las fuerzas hacia arriba deben ser iguales a todas las fuerzas hacia abajo, no solamente sustentación y peso, al igual que todas las fuerzas hacia adelante deben ser iguales a todas las fuerzas hacia atrás, no solamente empuje y resistencia, para obtener una sumatoria de fuerzas igual a cero. Habiendo dicho esto, entonces iniciamos con el ascenso. Para producir un ascenso se requiere un desbalance momentáneo entre las fuerzas de sustentación y peso, es decir, que requerimos un aumento de sustentación, lo que principalmente se lleva a cabo aumentando el ángulo de ataque. Al ser mayor la sustentación que el peso, se genera una aceleración hacia arriba, hasta que estas fuerzas se igualen nuevamente. Veamos entonces en qué consiste la transición de vuelo recto y a nivel a un ascenso constante. Tenemos entonces aquí una aeronave en condición de vuelo recto y a nivel, donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Para efectos prácticos únicamente vamos a dibujar la sustentación, la cual es generada a un cierto ángulo de ataque. Para iniciar entonces un ascenso se requiere un desbalance de las fuerzas de sustentación y peso, es decir, que requerimos que la sustentación sea mayor al peso. Esto lo logramos aumentando el ángulo de ataque temporalmente. Sin embargo, una vez la aeronave se encuentra establecido en un ascenso constante, es decir, a un régimen de ascenso constante, la sumatoria de fuerzas debe ser cero, ya que no hay aceleración en ningún sentido. Y en este caso la sustentación se revierte a valores cercanos a los que habían en vuelo recto y a nivel, al igual que lo hace el ángulo de ataque. En este caso nuevamente se reduce a un ángulo similar al que teníamos en vuelo recto y a nivel. Esto es así ya que si la sustentación fuera siempre mayor que el peso, la aeronave continuaría aumentando su velocidad vertical, es decir, acelerando hacia arriba, y esto no sucede, ya que la aeronave llega a una cierta velocidad vertical y posterior mantiene un ascenso constante, donde la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Es decir, que la sustentación superior al peso únicamente es una condición temporal, ya que no se mantiene en el tiempo en un ascenso constante. Con lo cual podríamos deducir que la capacidad de ascenso de una aeronave no radica en generar mayor sustentación que peso. Para saber entonces qué es lo que se requiere para mantener un buen rendimiento de ascenso, debemos analizar las fuerzas que actúan durante un ascenso. Aquí tenemos entonces una aeronave en trayectoria de ascenso. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta aeronave. Tenemos la sustentación, la resistencia, el peso, que siempre actúa hacia el centro de la Tierra, y en este caso, ya que la trayectoria es inclinada, el peso lo podemos dividir en dos componentes. Tenemos un componente vertical que actúa en contra de la sustentación, pero también tenemos un componente horizontal que, como pueden ver, actúa en contra de la trayectoria, es decir, como una especie de resistencia. Al haber descompuesto el peso en estos dos vectores, obtenemos este ángulo, que coincide con el ángulo de la trayectoria, y en este caso la magnitud de esta nueva fuerza que actúa en forma de resistencia corresponde al peso multiplicado por el seno de este ángulo. De esta manera, hacia atrás, es decir, en contra de la trayectoria de vuelo, ya no solamente actúa la resistencia, sino parte del peso. Por lo tanto, el empuje debe ser lo suficiente para igualar la resistencia, pero también debe ser lo suficiente para igualar esta nueva fuerza.
es decir que el empuje debe ser igual a la resistencia más esta nueva fuerza. Con esto podemos deducir que el empuje debe aumentar para mantener una velocidad constante durante el ascenso, y el empuje adicional requerido es directamente proporcional al ángulo de inclinación de la trayectoria. Ya veremos por qué. A medida que se inclina más la trayectoria de la aeronave, mayor será el empuje adicional requerido. Veamos por qué. Aquí tenemos entonces una aeronave con una trayectoria de ascenso más inclinada y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta. Tenemos la sustentación, la resistencia, el peso, que nuevamente lo dividimos en dos componentes, el componente vertical y el componente horizontal. Como pueden ver, aumentó bastante debido al incremento en el ángulo, ya que como sabemos, este vector depende de este ángulo, ya que es el peso multiplicado por el seno del mismo. Esto significa que, aparte del empuje requerido para vencer la resistencia, se requiere un empuje cada vez mayor para contrarrestar esta nueva fuerza fruto del componente del peso. Cuando el empuje disponible no pueda igualar la suma de estas dos fuerzas, la aeronave empezará a perder velocidad eventualmente. Con esto podemos deducir que la capacidad de ascenso de una aeronave depende del empuje adicional que tenga disponible para poder contrarrestar esta nueva fuerza fruto del componente del peso. Y esto no solamente se aplica a aeronaves, ya que podríamos poner un ejemplo con un carro subiendo por una ladera inclinada. En ese caso tenemos la resistencia, que es fruto de la fricción con el terreno y la resistencia aerodinámica. Tenemos el peso que siempre actúa hacia el centro de la Tierra y nuevamente obtenemos los dos componentes del peso, un componente vertical y un componente horizontal que actúa en forma de resistencia. Obtenemos nuevamente el ángulo que coincide con el ángulo de inclinación del plano y obtenemos la magnitud de este componente del peso que actúa hacia atrás, que es el peso multiplicado por el seno de este ángulo. Es decir, que el empuje del coche debe ser lo suficiente para igualar la resistencia, pero también lo suficiente para igualar esta nueva fuerza. Y si inclinamos cada vez más el plano, requeriremos aún más empuje, debido al incremento en el ángulo y por lo tanto el debido incremento en esta fuerza fruto del componente del peso. Ya que vimos entonces el ascenso, pasemos con el descenso. Para producir un descenso se requiere un desbalance momentáneo entre las fuerzas de sustentación y peso, lo mismo que sucedía en el ascenso, solo que en sentido contrario, es decir, que requerimos que la sustentación se reduzca. Esto lo hacemos principalmente disminuyendo el ángulo de ataque. Al ser menor la sustentación que el peso, se genera una aceleración hacia abajo, hasta que estas fuerzas se igualen nuevamente. Veamos entonces en qué consiste la transición de vuelo recto y a nivel a un descenso constante. Tenemos entonces aquí una aeronave volando en vuelo recto y a nivel donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y está produciendo una cierta sustentación con un cierto ángulo de ataque. En este caso, para producir el descenso, se requiere que la sustentación sea menor que el peso. De esta manera se produce una aceleración hacia abajo. Esto lo obtenemos reduciendo el ángulo de ataque, por ejemplo, a 0 grados. Sin embargo, una vez la aeronave se encuentra establecida en un descenso constante, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y la sustentación se revierte nuevamente a los valores similares a los que se encontraba en vuelo recto y a nivel, al igual que lo hace el ángulo de ataque, ya que si el peso fuera siempre mayor que la sustentación, la aeronave continuaría aumentando su velocidad vertical, es decir, acelerando hacia abajo, y esto no sucede, ya que esta aeronave llega a una cierta velocidad vertical en descenso y se mantiene constante. Veamos entonces qué fuerzas actúan durante un descenso. En este caso, tenemos una aeronave con una trayectoria de descenso y vamos a ver las fuerzas que actúan en esta. Tenemos la sustentación, la resistencia, el peso y nuevamente descomponemos el peso en dos vectores, una componente vertical y una componente horizontal. En este caso la componente horizontal actúa a favor de la trayectoria, es decir en el mismo sentido, lo que significa que actúa en forma de empuje. Y nuevamente esta componente del peso que actúa en forma de empuje depende del ángulo de inclinación de la trayectoria. En este caso corresponde al peso multiplicado por el seno de este ángulo. Ahora, para poder mantener una velocidad constante durante el descenso se requiere que el empuje total, es decir, el empuje efectivo, sea igual a la resistencia. Y en este caso el empuje total o efectivo corresponde a la suma del empuje más esta nueva fuerza fruto del componente del peso. Por lo tanto, podemos deducir que al aumentar el empuje efectivo total, la aeronave ganaría velocidad. Y por lo tanto se requiere una reducción de empuje para poder mantener la velocidad constante durante el descenso. La reducción de empuje requerida es directamente proporcional al ángulo de inclinación de la trayectoria, como sucedía con los ascensos, solo que ahora no se requiere más empuje sino menor empuje. A medida que se inclina más la trayectoria de descenso, mayor será la reducción de empuje requerida. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos nuevamente las fuerzas, el peso lo dividimos en dos componentes y vemos que al inclinar aún más la trayectoria obtenemos una mayor fuerza del peso que actúa en forma de empuje. De esta manera requerimos un menor empuje para poder mantener una velocidad constante y que se pueda igualar la resistencia.
Cuando la aeronave no pueda reducir más el empuje, se verá obligada a aumentar la resistencia para mantener una velocidad constante, y una vez no pueda aumentar más su resistencia, la aeronave eventualmente ganará velocidad. Justamente por esto es que funcionan los dispositivos de alta resistencia durante los descensos, ya que estos aumentan la resistencia y permiten un ángulo de descenso más inclinado. Ya que hablamos del descenso, pasemos ahora con el planeo. El planeo se refiere a la capacidad de una aeronave de realizar un descenso controlado en ausencia de empuje. En este caso vamos a ver las fuerzas que actúan en esta maniobra. Tenemos la sustentación, la resistencia, el peso, y nuevamente el peso lo dividimos en dos componentes, el componente vertical y el componente horizontal. En este caso actúa como empuje efectivo. En este caso entonces no tenemos empuje hacia adelante, es decir que la única fuerza que puede ir en contra de la resistencia es el componente del peso que actúa en forma de empuje, que como sabemos depende del ángulo de inclinación de la trayectoria. En este caso, la componente del peso que actúa como empuje debe igualar la resistencia para mantener una velocidad constante durante el planeo. La magnitud de esta componente depende de la inclinación de la trayectoria, como vimos. Esto significa entonces que si tenemos por ejemplo una aeronave que tiene poca resistencia al avance, necesitaremos una poca fuerza para contrarrestarla, es decir que el ángulo de inclinación puede ser menor, ya que la fuerza que necesitamos, que corresponde al peso multiplicado por el seno del ángulo, es pequeña. Al ser una pequeña inclinación de la trayectoria de planeo, en este caso obtenemos una mayor distancia de planeo. Mientras que si por ejemplo tenemos una aeronave que describe una gran resistencia al avance, necesitaremos una fuerza más grande para poder contrarrestarla, es decir que requeriremos una inclinación cada vez mayor para poder que la fuerza componente del peso que actúa como empuje aumente y pueda igualar la resistencia. Sin embargo, al inclinar más la trayectoria de descenso, obtenemos una menor distancia de planeo. Por lo tanto, para obtener la máxima distancia de planeo, el objetivo es reducir la resistencia al mínimo. De esta manera obtenemos un menor ángulo de planeo. Y como sabemos, para poder recorrer la mayor distancia de planeando, debe volarse a la velocidad que ofrezca la relación LD_max. Esta es la velocidad de planeo. Esta proporciona la mejor relación de distancia horizontal por altitud recorrida, que también es conocida como relación de planeo, que no es más que la relación LD. Para poder comprender cómo se obtiene la velocidad de planeo debemos ver esta gráfica de resistencia contra velocidad. Aquí tenemos la resistencia parásita que como sabemos aumenta con la velocidad y por otra parte tenemos la resistencia inducida que como sabemos se reduce con la velocidad. Aquí también obtenemos el punto de menor resistencia y si nos desplazamos hacia la parte inferior obtenemos la velocidad a la cual el empuje requerido para vencer la resistencia es el mínimo. Volar a una velocidad mayor a esta resultará en una mayor resistencia parásita, mientras que volar a una velocidad menor a esta resultará en una mayor resistencia inducida, y en cualquiera de los dos casos reduciría nuestra distancia de planeo. Para ejemplificar esto podríamos utilizar un ejemplo que vimos en el video acerca de resistencia, donde tenemos una tabla donde tenemos la relación LD y observamos LD_max en este punto. Nos desplazamos hacia la columna de la derecha y obtenemos nuestra relación LD, que en este caso corresponde a 12.5 a 1. Es decir que 12.5 es la distancia horizontal y 1 es la distancia vertical. Es decir que por cada pie descendido se recorren 12.5 pies horizontalmente. Si extrapolamos estos valores, obtenemos que por cada 1000 pies descendidos se recorren 12.500 pies de distancia. Y convirtiendo los valores de esta distancia a millas náuticas, obtenemos que por cada 1000 pies descendidos se recorren 2 millas náuticas. Por lo tanto, volando a la velocidad que ofrece LD_max, tenemos nuestro máximo rendimiento en el planeo, ya que obtenemos la máxima distancia horizontal por distancia vertical. Un factor que afecta en gran manera la distancia de planeo es el viento, ya que en condición sin viento, la TAS es igual a la velocidad sobre el terreno, es decir, la ground speed, y obtenemos una cierta distancia de planeo. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos viento de cola, la ground speed será mayor que la TAS, por lo tanto obtendremos una mayor distancia de planeo. Caso contrario sería entonces si tenemos viento de frente, en este caso la TAS será mayor que la ground speed y en este caso nuestra distancia de planeo se va a reducir.